Vamos entonces a dar inicio a este panel. Hemos acordado que luego de la conferencia de la doctora Adriana, cada uno de los 3 panelistas contará inicialmente con 5 minutos para que a su vez nos cuente cuál es el rol que su entidad o la experiencia que ha tenido en diversas entidades juega en el campo de la evaluación económica en salud. ¿Qué trabajos, qué tipo de trabajos adelantan? ¿Cómo están organizados para esto? Y algo muy importante, el uso de esos trabajos. Entonces, y animamos a quienes están en sala, tenemos este auditorio lleno y en línea tenemos más de 200 personas que se animan a enviar sus preguntas, comentarios para que también podamos interactuar al final. Entonces, Alejandra. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, señora. Bueno, como lo comentaba el profe Jairo Humberto, antes de contarles de dónde vengo, a qué me dedico y realmente contribuir al panel y a la discusión, quiero de alguna manera declarar que me siento gratamente feliz de estar aquí por 2 razones principalmente. Una tiene que ver con el Grupo de Economía de la Salud. Yo empecé hace… ¿Cuánto, profe? Hace un poco más de 15 años, era joven investigadora. ¿Ahora es investigadora? Ahora soy investigadora. Tuve la oportunidad de pasar por la escuela del Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia y creo que fue una semilla que ustedes pueden ver que creo que ha dado sus frutos. Y la otra razón poderosa es la Fundación Santa Fe de Bogotá, que es una casa y me siento gratamente muy feliz de estar aquí. Entonces, ustedes dirán, pero pues tan sentimental. No, tengo 2 mentores, muchas gracias a los 2, al profe Jairo Humberto y al profe Darío Londoño. Bueno, con eso contarles que actualmente lidero a Sapiens, es una consultora en salud diferente. Diferente, ¿por qué? Somos una empresa BIC y no sé si han oído hablar de qué es eso. BIC significa beneficio e interés colectivo. ¿Y eso con qué se come? Básicamente en el mundo se conocen como empresas de triple impacto. ¿Qué quiere decir? Que generamos no solamente valor económico, sino también social y ambiental. Y eso es muy retador. Ese es un reto muy bonito, pero quiero contarles cómo nació y digamos el recorrido que hemos tenido. Nació, recordemos, inicio de la pandemia, cuando nos encerraron, pues yo dije, me salgo de la zona de confort. Yo trabajaba acá en la Fundación Santa Fe, acompañando y liderando todo el tema de economía de la salud y obviamente me dijeron, estás loca, ¿cómo vas a renunciar? Y recuerdo ese momento con mucho agrado por, primero, lo que estábamos haciendo, modelando para ver cuántos de casos de COVID íbamos a tener en el país, en la ciudad y en la institución, y para ver obviamente eso qué implicaba en términos de recursos, más camas, más profesionales, nos expandimos, nos escondemos, nos encerramos más, ¿qué hacemos? Entonces, en ese momento, y pues yo estaba en mi licencia de maternidad, ya para regresar, el día que nos encerraron, ese día yo regresaba de la licencia de maternidad, o sea, y fueron muchas situaciones, especialmente 2, digamos que, y lo voy a hablar en términos de mente y de sentimiento, ¿cierto? En la vida uno tiene que ponerle mente y corazón a las cosas, o sea, mente solo no funciona. Y entonces he venido a lo largo de los últimos 10 años, más o menos, trabajando con mujeres, circulando con mujeres. En el ámbito personal, apoyando fundaciones sociales de mujeres, no están aquí, pero les mando un saludo donde estén. Y eso, digamos que me llevó a una premisa básica y es que cuando las mujeres nos unimos,
el mundo se transforma. Y convencida de eso, yo dije, bueno, de los sueños que uno tiene, y hay que apostarle porque o se va a acabar el mundo o pues ya no hay más, y hay que ser consecuente con lo que uno piensa, siente y finalmente debería materializar. Yo creo que el mundo de las ideas es perfecto, pero si queremos transformar hay que también actuar. Y entonces eso fue lo primero, esa premisa de sororidad. Y lo segundo es más de pensamiento global, ¿sí? De los ODS. Hay un objetivo de desarrollo sostenible que es condicional a que los demás se cumplan, y es el ODS 5, y es la inclusión, la equidad de género, el empoderamiento de mujeres. Entonces yo dije, por aquí es, pero yo solo sé hacer evaluaciones económicas en salud, entre otras. Entonces dije, hay que apostarle a algo diferente. Además yo me vi con mi bebé y unas situaciones personales particulares, fue difícil tomar la decisión, pero desde que empezamos a la fecha hemos tenido la oportunidad de lograr cosas muy bonitas. La premisa que tenemos es transformamos sistemas de salud, y entonces yo les voy a contar cómo lo hemos transformado. Un minutico, Alejandra. Ay, profe, listo. ¿Cómo lo hemos transformado? Primero, generando evidencia, ¿sí? Con diferentes actores, evaluaciones económicas, análisis de impacto presupuestal, incorporándole la perspectiva social en la medida de lo que podemos, pero también educando. No sé si algunos de ustedes conocen la cartilla CATA de evaluación de tecnologías en salud, tengo que decirlo porque transformamos con la educación, y la educación cercana y amigable. Un trabajo muy bonito que hicimos con AFIDRO, está disponible y pueden consultar. Y bueno, hemos tenido la oportunidad inclusive de trabajar, generar insumos como es el manual de evaluación de tecnologías para el ámbito hospitalario con el IETS. Hemos trabajado con la Universidad de Monash en Australia, con diferentes actores académicos. Tenemos una apuesta bien interesante, profe, la lista es larga, pueden entrar a la página, pero digamos que hago parte de eso. Y ya para cerrar mi minuto, contarles que después como de 12, casi 15 años en ISPOR, que todos eran presidentes hombres, me arriesgué. El año pasado en el Congreso de ISPOR Colombia me lancé, tenía mi barriga grande, estaban esperando mi segunda bebé y quedé presidenta. Y no quedé presidenta solo porque fuera mujer y estaba en embarazo, sino porque realmente tengo ese sueño de cambiar las cosas. Muchas gracias, Alejandra. Habrá oportunidad de ampliar y de continuar, y en el café seguramente podemos conversar más. Constanza, tu testimonio. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, gracias, Jairo, por la invitación. Bueno, contarles, soy médico de profesión. Siempre cuando uno se gradúa, en ese primer avance, uno se pone como la S y se pone la mano acá y quiere salir a salvar el mundo, pero había que hacerlo realidad. Llevo 25 años de ejercicio profesional. Realmente quería ser anestesióloga, pero creo que a veces, en mi caso, Dios nos pone donde nos necesita, y empecé en todo el tema administrativo, a organizar. Creo que hay una capacidad que me dieron y es poner las cosas en orden, por eso estudié calidad, soy un poquito obsesiva. Y ahí empezó y surgió el tener cosas innovadoras, el que no hiciéramos lo mismo que todo el mundo está acostumbrado a hacer. Y en estos 25 años empecé a estudiar. Hay un tema que me apasiona, que es los riesgos, la calidad, y que eso no solamente se vea como un título, que es lo que dices tú, pues uno puede poner muchas cosas ahí, sino lo importante es los hechos, cómo pasas eso a la realidad. Dentro de esos 25 años he tenido la oportunidad de estar como gerente de EPS, he estado en 8 EPS, en 5 de ellas fui gerente de salud. Conozco los territorios, tanto el régimen subsidiado como el régimen contributivo, todavía existen, todavía. También en los temas de medicina prepagada y en calidad como asesora de entes territoriales y de instituciones prestadoras de servicios de salud de todos los niveles, desde la más chiquita
hasta instituciones grandes que tenían. Y dije, hay que hacer algo. A veces cuando tenemos una organización y uno respeta las organizaciones, pero a veces tenemos que cambiar mentalidad y estando en una es más difícil. Hace 4 años y medio salí de mi última gerencia y dije, bueno, ¿y qué hacemos? Dije, bueno, como Pinky y Cerebro hay que cambiar el mundo. Y empezamos a trabajar y a poner en experiencia todos los desarrollos de proyectos que tuve la oportunidad de realizar, que sí son aplicables, que sí se pueden realizar y darlos a conocer. Y de ahí ha venido un trabajo de 5 años, donde he tenido la oportunidad de trabajar para entidades privadas, sobre todo, que han patrocinado. He tenido la oportunidad de trabajar, están a disposición del Ministerio 3 RIAs para enfermedades huérfanas, que es un tema importante, que es un tema difícil, que es un tema que tiene una connotación de manejo en aseguramiento, prestación y demás completamente diferente y que requiere de un esfuerzo diferente y de cambios de mentalidad. Apoyando también modelos de gestión de riesgo, cómo organizamos y ponemos un orden, porque uno a veces quiere y dice, pero ¿cómo hacemos para que el usuario sienta? Porque en nuestro sistema, yo crecí con este sistema, dice que la atención es centrada en paciente. Entonces uno dice, ¿cómo le paso todos los esfuerzos que sí, estando tanto en prestación como en aseguramiento, estoy convencida que se hacen, pero que no están a veces concentrados en que el usuario lo sienta? Y esa fue la experiencia. Y empecé a hacer también modelos de prestación para que la gente pudiera, para que la organización pudiera brindar atenciones reales y que quien las percibe, tanto en el aseguramiento a través de las RIAs como en la prestación, se hiciera. Obviamente apoyo todos los temas de calidad, me encanta el tema de procesos, organización, me encanta poner las cosas en orden. Siento que todo lo que hacemos tiene un orden lógico y cuando nos organizamos podemos tener. Un tema importante, concertación. No se puede porque uno dice, ¿en qué no ha estado? Sí, he estado en entes territoriales, en prestación, en aseguramiento y es importante la concertación. Nadie tiene la verdad. Cada cual desde su rol puede aportar y si todos nos sentamos, la mejor manera de ponernos de acuerdo es estar en desacuerdo. Pero si tienes una mentalidad abierta, donde tienes un tema innovador, donde todos podemos aportar sin solamente querer un beneficio propio, sino un beneficio común, y en eso comparto lo de mi compañera, que no es solamente mi beneficio, hay que aportarle algo. ¿Qué vas a dejar? La gente no se va a acordar de los títulos, se va a acordar de qué le aportaste a la sociedad. Y si uno mira a las grandes personas que han aportado, uno no se acuerda si eran físicos, matemáticos o médicos, sino venga, aportó en esto, hizo esto, y creo que eso es lo que nos falta, pensar un poquito más en el otro y pensar en esa población que está en angustia, que tiene una patología, que tiene una enfermedad, que tiene una necesidad y que tú, haciendo lo que aprendiste a hacer, la puedes organizar y dar una opción como tal. Llevo 4 años y medio como consultora. He estado no solamente en Colombia, sino apoyando otros proyectos en otros países, aportando lo que se está haciendo aquí. Y para mí es un placer estar acá desde el ejercicio. No soy experta en evaluaciones económicas, he tenido que hacerlas porque en riesgo eso va de la manito, pero sí es un tema que considero importante y tengo además grandes amigos egresados de la Universidad de Antioquia, aprovecho la cuña, sé que uno de ellos está viéndome por allá desde Perú, y que además tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y es un tema importante, eso le da evidencia, le da cuerpo a lo que tenemos que hacer y nos permite tomar decisiones para realmente poder cambiar la realidad de quienes más lo necesitan. Muchas gracias, Constanza. Doctor Londoño, ¿cómo vemos las cosas desde la Fundación Santa Fe? No, porque Adriana ya tuvo 30 minutos. Ah, bueno, qué maravilla. Bueno, buenas tardes a todos, todas, que yo quiero contarles un poco de experiencia, digamos, de mi vida pasada. Mi vida pasada es cuando yo estaba haciendo medicina interna, un día llegó a mi mano un artículo sobre evaluación económica en salud. Y yo dije, ¿y esto qué es? ¿Esto cómo se come? ¿Esto qué es? Y empecé a investigar un poco, digamos, de eso. Estoy hablando del año 1991. Y entonces dije, no, yo quiero hacer eso. Yo quiero aprender un poco sobre
evaluación económica en salud. Y empecé a buscar opciones y apareció la opción de poder hacer una maestría en economía de la salud en la Universidad de McMaster en Canadá. Entonces yo me fui el año 94 y 95 a McMaster a aprender de eso y para mí fue terrible. Un médico que le hablaban de términos económicos, que no sabía ni siquiera los términos en español de economía y hablándole de esas cosas y yo decía, bueno, pero se logró. Cuando llegué a Colombia, pues entonces yo traté de empezar a contarle a la gente sobre evaluación económica en salud y lo importante que era tener en la mente la evaluación económica. Obviamente, cada vez que iba a algún lugar, me sacaban por la puerta de atrás. ¿Cómo se le ocurre hablar de economía en esto si es que a los pacientes hay que darles lo que necesitan y no importa? ¿Sí? Entonces, digamos, eso fue llevando a ir entrenando personas, a ir organizando cosas. Yo trabajé durante ese tiempo, hasta hace 8 años, trabajé 25 años en la Universidad Javeriana. Allí era parte de un grupo de trabajo con la unidad de epidemiología clínica y obviamente hacía mi actividad clínica también como neumólogo y como internista, y hace 8 años estoy aquí en la Fundación Santa Fe. Cuando estaba en la Universidad Javeriana, hacíamos precisamente con Alejandra nos la trajimos de Medellín con espejo, perdón, nos la trajimos ahí como que estaba un poco todavía perdida y empezamos a hacer algunas cosas de evaluaciones económicas. Hicimos varias evaluaciones económicas de muchas de las guías de práctica clínica del país, entonces hicimos muchísimas evaluaciones en ese momento. Alejandra, como siempre, decidió también irse volando y hacer otras cosas, irse por allá, dicen que a los territorios raros, eso por allá con la industria y otras cosas, y se fue otro tiempo por allá. Yo me retiré de la Universidad Javeriana y me vine para acá. Cuando estuve en ese tiempo, digamos allá en la Universidad Javeriana, intentamos hacer evaluación económica dentro del Hospital San Ignacio. No fue fácil. Se lograron algunas cosas, pero realmente no todas las que creíamos que se podían lograr. Estando aquí en la Fundación Santa Fe, sí fue una cosa maravillosa el poder lograr decir, esta aplicación de todos estos elementos son claves para una institución de salud también, para la prestación. Entonces, se logró integrar, digamos, toda la evaluación de tecnologías dentro de lo que ocurre en la Fundación Santa Fe. Entonces, en este momento, digamos, es un proceso que ya está armado, estructurado, organizado y ocurre. Y ocurre la evaluación de tecnologías de una manera que espero que más adelante podamos hablar de todo ese proceso y creo que tiene una cantidad de beneficios, obviamente para la institución, pero tiene beneficios para el país, porque otras personas de pronto pueden conocer lo que ocurre y lo que se hace y podrán aplicarlo o no de acuerdo a sus necesidades. En este momento, digamos, mi actividad principal, o sea, yo manejo, entre comillas, porque me manejan es a mí, el grupo con el que trabajo, son una cantidad de mujeres, la mayoría, ¿sí? Y son extraordinarias y hacemos mucha actividad comunitaria, mucho de trabajo comunitario, pero yo trato que en todos los proyectos que trabajamos siempre tenga un elemento de evaluación económica. Y además hacemos evaluaciones, como les digo, de actividades internas del hospital para nuevas tecnologías o para viejas tecnologías y de pronto para revisar si esas tecnologías son las que deben persistir o se deben cambiar. Entonces, eso es lo que yo hago. Muchísimas gracias, doctor Darío, muy juicioso con el tiempo. Vamos a preguntas difíciles y complejas con respuesta corta, 2 minutos cada uno. La primera y fundamental, que es la que nos convoca hoy. Colombia tiene un escenario particular y es que la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751/2015, de alguna manera hace un cambio en el sistema que no hemos reconocido del todo, y es la idea de un plan integral de salud que en la realidad debería ser considerado un plan implícito. De modo que lo que quiero que discutamos es
¿Cuál es el papel de la evaluación económica en salud para la toma de decisiones en el sistema si aparentemente ya no lo es, justamente para ampliar la cobertura, para definir el plan? Entonces, ¿para qué hacemos evaluación económica? Cada uno lo puede responder de su perspectiva o pensando en el sistema. ¿Quién dijo yo primero? Bueno, Alejandra. Hola, bueno. Yo quiero responder esa pregunta desde la definición del sistema de salud. Y es como diría Julio Frenk, un sistema de salud es una respuesta organizada de la sociedad para preservar y mejorar la salud, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que cabemos todos. Entonces, el sistema de salud no es solamente el Ministerio de Salud, ¿sí? Partiendo de esa base, creo que la utilidad, y antes de hablar de la utilidad de las evaluaciones económicas, es importante dar el debate sobre la priorización en salud. Y ese debate se debería dar a la luz de la eficiencia. Cómo los diferentes insumos, evidencia que generamos, como las evaluaciones económicas en salud, pueden ayudar en el tema de priorización en salud. Y es que, ¿por qué hay que hablar de eso? Porque los recursos son escasos. Ustedes dirán, ay, pero eso es lo que dicen los economistas siempre, cliché trillado. No, los recursos son escasos, siempre. Si aumentamos el presupuesto en Colombia, el porcentaje que queramos, van a ser escasos. Entonces, hay que dar la conversación de priorización en salud. En ese sentido, hay que pensar entonces en el costo de oportunidad. Si nosotros damos esa conversación, esa discusión de eficiencia en salud, a partir, digamos, de las evaluaciones económicas en salud, estamos dando una gran oportunidad para que otras decisiones se puedan favorecer, como que mejorar programas en salud pública, mejorar temas de modelos y contratación en salud. Es decir, esta discusión, la utilidad de evaluaciones económicas no va a perder vigencia, sino todo lo contrario, para poder mejorar nuestro sistema. Muchas gracias, Alejandra. Constanza. Bueno, también basándome en temas generales, nuestro modelo de salud trae implícito un tema de modelo de gestión de riesgo. Y cuando haces riesgo, ¿cómo evalúas el riesgo si no cuantificas? Y resulta que uno de los temas que más nos aboca, aparte de otros temas de riesgos, es el económico, por lo que acabas de decir tú. Uno quisiera tener todos los recursos, pero las necesidades y las expectativas de los usuarios son grandísimas y el recurso nunca va a alcanzar. En el tema hay que hacer efectivamente esas evaluaciones, estoy completamente de acuerdo, hay que hacer priorización, por eso uno tiene que conocer a quién está atendiendo desde el aseguramiento, desde la prestación y poder definir, porque si uno entra ya un poquito en mi tema de riesgo, no es lo mismo atender un paciente de bajo riesgo que uno de alto riesgo. Cuestan diferente, los resultados van a ser diferentes, el pronóstico es diferente. Si yo no tengo evidencia tanto científica como económica, ¿cómo voy a poder lograr satisfacer las necesidades y expectativas de esos usuarios? Y que además me alcance, porque cuando uno está en aseguramiento, no puede decir a estos los atiendo, pero a estos no. A mí me entregan una población, sea el número que sea, y yo tengo que garantizar la ruta de promoción y mantenimiento, tengo que atender huérfanas, tengo que cubrir las diferentes. Por eso uno hace un tema de caracterización, prioriza y empieza a mirar. Y cuando determina a qué se va a dedicar, y si ustedes miran, tanto todo el tema de salud pública como el modelo de riesgo está basado en priorización, pero no solamente en priorización, sino también en lo económico. Si yo tengo esa capacidad, ahí puedo tomar decisiones reales. Y por eso hay que quitar la mente que es que quien hace evaluación económica es solamente el IES. En aseguramiento hay que conocer cuánto te estás gastando, cómo te estás gastando y desde un contexto sin afectar la calidad, tomar decisiones para saber cuál es la mejor opción en una patología o no. Cómo vas a hacer los escalonamientos terapéuticos desde la evidencia científica, pero también por costo. Y eso es ser responsables con el sistema. Lo mismo en prestación. Yo no puedo estar desalineada con un prestador si él no tiene la misma claridad de la evidencia científica, de las evaluaciones económicas para toma de decisiones. Y es ahí donde puedo entrar a concertar. Muy bien, si adicional, la última, decía…
Ángela. Adriana. Adriana, que nunca utilizaron el manual que se hizo de evaluación. Y es una realidad, porque comparto lo que dijiste, no hemos entendido todavía el modelo. El modelo no está completamente desplegado y eso es lo que hace que no hayamos podido llegar a cubrir esas expectativas y necesidades. Muchas gracias, Adriana. Darío o Adriana. Yo creo que son varias cosas. El sector salud es aproximadamente un 7-8% del PIB de este país. Puede que la salud no sea un negocio, pero la salud sí es un sector, y es un sector grande. En algunos países puede ser el 15%. En todos los sectores creo que esto es importante y el tema de la eficiencia para mí es clarísimo, pero también el tema de la equidad. Yo cómo distribuyo, yo quién le doy, quién, si quito esto por una preferencia personal, pero realmente no tiene mucho valor adicional, estoy teniendo un problema de equidad. Queremos salud para todos, tenemos que darle a todos todo, ¿cómo lo vamos a hacer? Pega por la priorización. Yo creo que es necesario para hacer más con lo que hay. De pronto estamos con la convicción de que podemos hacer todo, que el presupuesto es mucho, pero somos un país con todos los otros indicadores que está en desarrollo aún. O sea, somos una economía, somos un país desarrollado, vayan y miren cualquier clasificación y eso es una realidad. Estos presupuestos nuestros que pueden ser, no sé, creo que son como 1.200, no, 1.200.000, pero cuando uno mira en salud completo pueden ser un poco más de $1.500 por persona. Cuando mira todo lo del sector, entonces uno va y dice, esto toca analizarlo, esto toca mirarlo. Equidad, yo creo que para mí el problema es equidad grande y creo que las evaluaciones económicas y la evaluación de tecnologías tiene que ver mucho, pero también porque si tenemos que pagar por la innovación, tenemos que pagar por la innovación que valga la pena. El problema realmente de la evaluación de tecnologías no es evaluar tecnologías, es evaluar la innovación. Entonces en ese punto a uno le pueden poner mucha cosa que haga precio de oro, pero no es oro, entonces toca saber bien y de alguna forma sistemáticamente permite tratar de llegar a un valor real o cuánto deberíamos reconocer. Y además es una estrategia para que los gobiernos puedan hacer estos manejos de los presupuestos de una forma más eficiente, porque del otro lado hay gente que sabe mucho, pues y yo en este lado, digamos que estoy más desde el lado gobierno, tenemos que saber cómo se hace. Muchas gracias, Adriana. Doctor Darío. Yo quisiera poner otro punto, digamos, dentro de la discusión y es lo que llamamos valor en salud. Valor en salud significa que le podamos ofrecer a las personas los mejores resultados en salud, que además cumpla con las expectativas que ellos quieren, pero a un costo racional. Si uno piensa en eso, eso es lo que deberíamos hacer, digamos, todos los días en todo lo que hacemos en salud. Deberíamos pensar cómo logramos que tengamos los mejores resultados, que las personas se sientan muy bien en eso y que además sea un costo racional. Si nosotros lo escalamos ahora a lo que algunas instituciones del mundo están proponiendo, que es esa triple meta, que ya vamos como en la quíntuple meta, esa triple meta dice que tengamos unos resultados en salud de la población muy buenos, a un costo per cápita adecuado y con unas expectativas que se cumplan para la gente. Y además pensado todo en las personas y que cubra además la parte de equidad. Entonces, si uno piensa en eso, dice, ¿está metido la evaluación económica? ¿Está metido estos temas? Sin ninguna duda, y son de actualidad y van a seguir siendo de actualidad todo el tiempo. Muchas gracias, Darío. Emergen unas palabras clave muy interesantes que quiero resaltar: equidad, innovación, priorización y racionalización. Me quedo con estas dos últimas, que son las que vamos a resolver mañana. Para que no falten mañana, por favor, justamente nos vamos a dedicar a la priorización. Da la impresión entonces que en la medida en que los recursos son limitados, es necesario desarrollar técnicas que nos permitan priorizar, teniendo cuidado con temas como la equidad y, muy importante, el uso racional, lo cual implica entonces efectivamente que la evaluación económica no es un monopolio ni el IEDS ni de un actor en particular, sino que todos los actores de alguna manera sienten o deben sentir la necesidad de adelantar evaluación económica en salud.
Vuelvo a animarles a plantear sus preguntas, ya hemos recibido varias desde el público en línea y al terminar esta ronda damos la palabra también al auditorio, alternamos una pregunta en sala y una pregunta remota. Luego de esta primera ronda, entonces, doctora Adriana, usted mencionó a propósito del artículo 160 del Plan de Desarrollo y el hecho que el IEDS sería o es una entidad adscrita al ministerio y que tendrá presupuesto. Cuéntenos entonces, ¿está asegurado el presupuesto para el año próximo? Yo espero que sí, porque esto es mucho sufrimiento a punta de proyectos. No, yo espero que sí, esto es lo que se ha hablado con los señores viceministros, con el señor ministro en la Junta. Ya se ha hecho una estimación, se han pedido unos gastos básicos, pero creo que siguen saliendo cosas y vamos a mirar si podemos hacer un poco más. La expectativa que tiene que ser realista, a uno le dicen, venga, haga el presupuesto, pero usted no se puede subir mucho, no puede subir más de tanto por ciento porque está en austeridad. Entonces yo les digo, estamos cumpliendo una cantidad de funciones públicas grandes, pero no tanto como pudiéramos, entonces creo que ese presupuesto va a tener que crecer. Muy bien. Pasemos entonces a responder esta pregunta a propósito, ¿qué tan vinculantes ven ustedes los resultados de las evaluaciones económicas en salud en la toma de decisiones en nuestro sistema de salud? Realmente depende mucho del presupuesto y no son totalmente vinculantes, pero sí son tenidas en cuenta. O sea, tienen que soportar, tienen que informar, pero no es taxativo. En algunos países puede ser más obligatorio que en otros. Nosotros creo que toman bastante en cuenta nuestras recomendaciones la mayor parte de las veces. Ya. Vinculante 0, pertinente 100. Esa es la respuesta corta. Gracias. Pero yo creo que el tema, hay que pensar en qué otras decisiones se están apoyando con la elaboración de evaluación económica en salud. Y pensemos solamente 3 dimensiones. 1, apoyar las recomendaciones en guías de práctica clínica, que eso desde el 2011 viene en un auge importante y es necesario y creo que tiene mucho potencial. 2, creería que desde el aseguramiento, desde la prestación, es un insumo supremamente potente para negociar, para contratar servicios. Quien sabe evaluación económica tiene mayor capacidad de negociación. Eso es importante. De hecho, como he tenido la oportunidad de transitar en diferentes perspectivas del sistema, creo que es algo que se debe fortalecer. Son unidades, casi que tenemos mini-EDS dentro de las instituciones de salud. Y tercero, para la industria farmacéutica es una herramienta súper potente para demostrar valor en salud, para posicionar sus tecnologías, y creo que estas 3 tienen totalmente potencial y haría un énfasis especial porque lo he vivido, es la perspectiva hospitalaria, entre otras pues que ahorita vamos a compartir, pero eso es. Yo creo que desgraciadamente no son vinculantes, ni aún en las guías, porque las guías salen, dicen una cosa, pero no se aprueba, digamos, esa tecnología o esos elementos para que hagan parte o del plan de beneficios o de lo que sea. Y eso hace que, digamos, quede como una recomendación muy bonita, con un trabajo muy grande, pero si eso no termina produciendo un cambio dentro de las recomendaciones del sistema general, creo que es terrible. Y eso nos ha pasado varias veces. Sirve para mí, digamos, para las instituciones es algo extraordinario, porque uno define realmente qué cosas sí está haciéndolas de una manera en que termina siendo algo de valor para los pacientes, las familias y la institución con respecto a lo que hace. Y creo que eso tiene un valor gigante y que si uno lo potenciara entre más instituciones, lograría cosas maravillosas y extraordinarias. Y además, en temas de negociación, ya lo hemos visto que funciona de una manera absolutamente adecuada. Muchas gracias, Constanza. Bueno,
Lamentablemente comparto de que debería ser vinculante. Todo el mundo debería hacer evaluaciones económicas. Pero en eso creo que no nos hemos tecnificado y todavía estamos, voy a decirlo coloquialmente, en palito bolita. Y resulta que por eso hay una especialización y no estoy haciendo promoción, sino porque No importa. esa aguanta, sino porque efectivamente se requiere. Es Aquí como no si se yo voy a enoja. hablar de riesgo y nunca he estudiado. Eso tiene un tema técnico que hay que desarrollarse, porque además sobre eso vamos a tomar decisiones sobre poblaciones y no solo sobre una población pequeña. Muchas veces cuando haces, no sé, un programa de cualquier patología puedes tener 800,000 personas. Si no tienes la claridad tanto en la parte científica, porque sí les tengo que decir que yo me he tomado el trabajo de hacer esa labor en el aseguramiento de mirar cómo es una guía y una vez se rasca la cabeza y dice, esta guía no concuerda tanto con la evaluación económica porque no me va a alcanzar la plata. Entonces toca empezar a hacer los ajustes, obviamente teniendo la claridad que no es detrimento de la calidad, no es contención de costo, es control, y eso es gestionar adecuadamente. Por eso uno hace unos temas de evidencia, de definir escalonamientos terapéuticos y de definir los niveles de intervención de riesgo para que eso se dé. Lamentablemente, ¿qué ha pasado? Que uno tiene como una división en 3 grupos, quienes la han entendido, que todavía son pocas instituciones. Ahí están algunos aseguradores, algunos prestadores, unos intermedios que están como entre chicha y limonada, que más o menos la hacen pero no está tan técnica y que alguna cosita les da. Y los que definitivamente están viviendo en el pasado, que viven a fugias, y les tengo que decir que las evaluaciones económicas y los modelos de riesgo pueden cambiar las compañías en muy corto tiempo, por experiencia. Pero como no las tenemos implementadas y no las tenemos tan claras, uno tiene que ubicarse en cuál de los 3 grupos está. Uno quisiera que ese grupo VIP, que tiene el entendimiento, que tiene el manejo, fuera el mayor y es el que está en menor. Entonces, en las negociaciones, cuando uno va a hacer negociaciones, uno a veces les habla, bueno, ¿y cuál es la eficiencia? ¿Cómo vas a priorizarme? Voy a colocarte un indicador o un incentivo para que puedas tener un mayor… Y muchas veces, haciendo negociaciones, me decían, no, doctora, deje la modalidad de siempre. Y uno decía, no, por favor, venga, con esta modalidad, con este nuevo tema vas a poder dar resultados, vamos a poder tener una alineación, y eso creo que es lo que falta, entrar un poco más en que la gente realmente la ejecute como debe ser. Muchas gracias, Constanza. Vamos a cerrar con una pregunta para dar paso al público y como la doctora Adriana levantó la mano, puede aprovechar su espacio para ello. Estamos en una coyuntura en el país, en unas coyunturas, y una de ellas es la discusión de reforma a la salud. Yo quisiera conectar la última pregunta con ello. Dada la apertura que el Congreso de la República se ha tomado con una subcomisión que recoja distintos planteamientos de diferentes sectores del sistema, imaginemos que a ustedes les dan la oportunidad de escribir un articulito para la nueva ley. ¿Qué sugieren incluir allí para resolver los desafíos que tiene el país para mejorar la toma de decisiones desde la evaluación económica? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuál sería como el punto central que ustedes digan, vea, hay que apostarle por aquí para resolver este problema que acabamos de evidenciar? Y lo resumo o retomo más bien las palabras de Alejandra. Pertinencia 100, vinculante 0. Entonces, ¿qué hacer? Utilizando de hecho la ley. Doctor Adriano. No le va a contestar eso. Definitivamente no, me niego. Pero sí le voy a decir que acordarse que la toma de decisiones es algo complejo, que la parte técnica tiene un pedazo grande, pero que siempre está las decisiones, y esto tiene un cariz político también. Es una forma de entender el mundo, de entender los sistemas, de entender la salud, y eso, en todo caso, lo que sí le hemos tratado de transmitir al pasado gobierno y a este gobierno es que, independiente del tipo de gobierno, de manejo del Estado que usted tenga, son herramientas que son útiles para todos. Quería hacer ese énfasis en la toma de decisiones, y de pronto creo que también percibo un tema que es la perspectiva. Normalmente lo que hace el instituto es una perspectiva societaria, es una perspectiva macro del sistema, y es muy complejo que esta evaluación, que para el sistema puede ser costo eficiente, puede estar muy bien,
de pronto para una institución particular con unas características particulares no es totalmente extrapolable. Las evaluaciones siempre se hacen con una perspectiva. Por eso es que nosotros decimos también que lo que nosotros hacemos está aplicable al nivel macro, gobierno, al nivel meso, aseguradoras, a nivel micro, IPS o médicos o pacientes. O sea, las guías sirven a pacientes, las guías sirven a médicos. Las evaluaciones pueden servir para un consultorio o para una clínica, también sirven para una aseguradora y a un nivel macro. Entonces, creo que lo he percibido recientemente, no se puede tratar de explorar esta evaluación macro a un nivel más bajo porque es posible que no le dé, según las características de su población. Y de pronto, por eso es tan interesante que las aseguradoras usen más estas herramientas, pero también que la usen más los hospitales, las clínicas e incluso pues, los médicos para mirar qué puedo ofrecer y qué no. Tengo muchas ideas con los artículos, pero no me voy a meter en camisa de 11 varas. Muy bien, dejémoslo para cuando lo inviten al Congreso. ¿Alguien más? Me voy a lanzar a la presidencia. Yo creo que en retos, y voy a plantear 3. Lo primero es, y me voy a poner el sombrero de ISPOR, creo que el reto es divulgar. Tenemos mucha evidencia científica, profe, le hago una invitación, un repositorio. Yo creo que con el nivel de madurez y de evolución que hemos hecho, que tenemos hoy en el sistema y los diferentes actores, podemos tener un repositorio donde uno pueda filtrar por perspectiva, por tecnología, por región, por ámbito, etcétera. La divulgación, yo creo que ahí es un actor clave importante. Segundo, que en este momento no podemos seguir haciendo cursos, pues es importante, pero hago un llamado al IETS y como actor a las universidades tenemos que dar un paso adelante y estudiar modelos avanzados, modelación avanzada. Hoy en día con R uno puede hacer magia, es libre y creo que nos podemos formar más en ese sentido, o sea, modelación avanzada e inclusive pensar en otras tecnologías u otras perspectivas, porque creo que la perspectiva social, siguiente pregunta, amiguito, la perspectiva social, ojo, la perspectiva social en las evaluaciones económicas casi siempre se queda pendiente y eso es un paso que debemos dar. Y yo creo que pensando ya más en política social, creo que tenemos una oportunidad muy grande de fortalecer y formar el capital humano, ¿sí? De pronto con MinCiencias y grupos que conocemos, creo que eso es una súper oportunidad. Y finalmente, pues el mensaje es, el artículo, profe, yo insisto en la educación, así es como uno cambia el mundo, educar para transformar. Y quiero traer a colación, doctora Roballo, no sé si sigue la sigla, ¿cómo se llama? La premisa de ustedes que usan evidencia que genera confianza. Yo creo que tenemos que tomar decisiones basadas en la evidencia, más evidencia y menos carreta. Muy Eso bien. es. Darío, Constanza. Bueno, pregunta altamente polarizante, pero voy a dar mi concepto porque me he leído como todas las 500 que han sacado de reformas y mi pensamiento, a pesar de la mitad de mi cerebro es médico, la otra piensa en números, porque además he sido gerente. Es que uno puede pensar muy bonito, pero la plata le tiene que alcanzar para lo que proyecta, si no vas a quedar de manera errática. Las evaluaciones económicas de lo que se plantea no me dan, no me alcanza la plata. Y además, en muchos, no me voy a dedicar a los artículos, hay cosas que no me agregan valor. Y lo hablo desde la operación, tanto desde la prestación como desde el aseguramiento, incluso estando trabajando en proyectos con entes de control. No me da. Uno cuando escribe o hace un documento tiene que ser coherente y tiene que dar un resultado, porque uno puede escribir bonito, pero no le puede dar los resultados si eso no tiene una evidencia. Para mí no me da las evaluaciones y no me da una evidencia tan clara de los resultados que se proyectan. Muchas gracias, Constanza. Vamos pues a resolver en lo posible todas las preguntas que hemos recibido. No todos necesitan responder.
el que se sienta más motivado, provocado por ella lo hace. Tenemos la más fácil de responder, doctora Adriana, es para usted, la fórmula Fanny Montenegro. Si el IETS tiene una línea de investigación en riesgos laborales. Sí, pues sí, no. Usted dirá que no me quiero comprometer, pero bueno, no, varias cosas. Hemos tratado de desarrollar capacidades, porque sabemos que hay capacidades que necesitamos y de alguna forma los proyectos que hemos hecho inicialmente en temas, por ejemplo, de analítica no han sido tanto propiamente de salud, de atención, sino de riesgos laborales. El tema del COVID, hicimos un gran desarrollo con temas de programación y demás. Estamos trabajando con ARL Positiva desde hace cerca de año y medio. Lo que empezamos a hacer, y se los voy a decir rápido, fue armonizar las bases de datos. Cada vez que sale una circular en el sistema de salud, alguien le tiene que meter 2 o 3 tablas de Excel a la derecha. Las tablas de una dirección no hablan con otra dirección, así como pasan en muchos sitios, no se hablan de un piso a otro. Entonces, encontraron una gran cantidad. La ARL Positiva es la ARL más grande, de las más grandes, absolutamente cubre todos los municipios del país y realmente cubre sobre todo gente pues con empleos que tienen baja remuneración y demás. Empezamos a armonizar los datos, empezamos a que se hablaran las bases y ya tenemos unos tableros que se han hecho para Positiva que lo están usando con sus aseguradores, con sus asegurados, las empresas en especial, y estamos en este momento empezando un tema de predicción de riesgos. Tenemos un equipo de 4 personas dedicadas a alimentar esas máquinas, a sacar esos tableros, y estamos haciendo eso. En un momento dado pasamos un proyecto muy similar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, pero se lo dieron a un tercero. Realmente creo que fue una lástima, porque lo estamos haciendo bastante bien. Hoy me llegó el último informe, se generan incluso los informes en forma automática, las bases de datos están hablando, vamos a predecir el riesgo, y además si ustedes van y miran los datos de Positiva, ¿cómo se llama esto? La siniestralidad ha bajado en el último año, o sea, es una cosa muy interesante, pero además que si usted mira riesgos laborales, enfermedad profesional es salud, entonces no estamos haciendo nada que no sea. Bien, por favor, en sala tenemos una pregunta, tu nombre y a quién va dirigida. Gracias, buenas tardes para todos. Nelson Mariño. Pensando más, digamos, en macro, en el país, nosotros tenemos un plan de beneficios que no es tan básico, que es muy ampliado, creo que cubre el 97% de los tratamientos existentes actualmente en el país, más exámenes, más medicamentos. Y cuando estamos hablando de racionalización, entonces, bueno, y si no además existe la vía de la tutela o de la demanda y vía corte constitucional, si no está cubierto, puede ser que me lo cubran. Entonces, cuando hablamos de economía y de racionalización, un modelo así es inviable, porque cada día va a haber más tratamientos y cada día va a haber más inclusiones, y eso implica más costo, y eso es inviable. Realmente no se necesita ser un experto economista para saber que estamos creando un sistema de salud que no va a ser sostenible. Entonces la pregunta en general es, ¿quién está haciendo racionalización de ese plan de beneficios? ¿Quién está excluyendo? Para decir, oiga, se incluyó uno porque hay un portafolio que está limitado y que debería limitarse. Y si le incluimos más, debería excluirse algo. ¿Quién se pudiera hacer eso? Porque si la mayor garantía es que nos cobije a todos, así sea con menos, a que generemos un sistema, pues, que sí, que salud total y que nos llegue medicina domiciliaria y de todo como se promete ahora ligeramente. Entonces, ¿quién se puede venir a pensar en esa racionalización? Muy bien, Nelson, claro la pregunta. Y para la doctora Adriana, de pronto en el Ministerio de la Igualdad hay presupuesto. No creo, pero no, fácil. Se decía en un momento dado que el plan de beneficios debería ser dinámico, entran y salen. El problema es que lo que se planteó de exclusiones en la ley estatutaria, el mecanismo fue ese. ¿Y quién puede participar? Todos nosotros, la institución, las sociedades científicas, los médicos, los pacientes, absolutamente todo el mundo puede nominar. El número de nominaciones es insuficiente, pero además después que entregamos el insumo técnico, llega al debate y el debate
no, eso no lo podemos sacar. Nos toca trabajar muy fuerte para poder sacar algo que realmente pues cualquiera de las 5 causales de las exclusiones y normalmente no, porque qué tal que lo necesitemos, cómo lo vamos a quitar, pero es que eso sí funciona en tal lado y yo tengo experiencia con mi grupo de pacientes, o sea, todo tipo de evidencias, todos podemos nominar. El mecanismo de exclusiones normalmente está abierto como hasta mayo, pero hemos también propuesto, dentro de las N propuestas que tenemos con el ministerio, es que hay que rediseñar y reformar el mecanismo de exclusiones. El otro punto que debería ser clarísimo es que la autonomía médica no es un tema para que todo el mundo gaste sin fin, sino que debería haber algún tipo de control de pares y autorregulación. Es muy complejo que un médico, cualquiera de nosotros, que estudiamos hace 5, 10, 15, 20, 30 años, estemos totalmente al día en todo. Entonces, 1, las guías de práctica clínica; 2, la parte de educación médica; 3, el tema de la autorregulación, pero todavía es etéreo en alguna forma y toca acabarlo de bajar. Estos temas de las listas de choosing wisely, de los ahorros, o sea, las prácticas que sí deberían y que no se deberían hacer. O sea, el trabajo es muy grande, pero digamos que en tranquilidad todos pueden nominar. Si nos ayudan a nominar, sería maravilloso, mientras no podamos hacer un rediseño de ese mecanismo que sí lo hemos propuesto. Mañana tendremos la oportunidad de ampliar mucho este tema, que justamente vamos a hablar de los aspectos éticos en la toma de decisiones. Contaremos con Ramón Abel Castaño, con la ponencia sobre los dilemas éticos de la priorización, como comentaristas, el eticista Eduardo Rueda y la profesora Claudia Vaca, quien también nos hablará de la justicia de acceso a medicamentos. Tenemos una pregunta remota. Lisbeth Roa nos dice que actualmente no se evidencian herramientas específicas para apoyar la adquisición de dispositivos médicos. ¿Qué se está desarrollando sobre el particular? Sí, estamos trabajando, créame que sí, no tanto como quisiéramos. El lío con los dispositivos ha sido de alguna forma que va mucho más atrás de los medicamentos. La parte de armonización, hace unos pocos días empezaron a trabajar en el Ministerio de Salud y el INVIMA y se va a tratar de hacer esta armonización. El cuento es que muchas veces no se conocen totalmente los dispositivos, sino que van en paquetes y esos paquetes se contratan en otro lado, entonces no hay totalmente claridad. Y no todas las instituciones reportan todo. Nosotros hicimos y entregamos, y no sabemos si eso va a funcionar o no, un tema de reuso. El ministerio incluso estaba pensando en reuso de algunos tipos de dispositivos y nos pudimos encontrar con una gran cantidad de problemática que propusimos algunos tipos de soluciones. Digamos, hay muchos estudios que hacemos en el instituto y no todos salen, pues es obvio, porque digamos que el principal contratante es el ministerio. Pero también les quiero decir, y alguien preguntaba de las bases de datos, nosotros tenemos más de 1000 productos en este momento en el instituto, están listados en la página web con un requerimiento especial. Si no tenemos ningún tipo de confidencialidad ni más se pueden suministrar. Hacemos parte, y también si quieren buscar evaluaciones de tecnologías en la red de Redetsa con la parte de Vireme, nosotros hacemos parte de esa red y es muy interesante. El problema con Redetsa puede ser que hay evaluaciones buenas, regulares y malas, dicho tranquilamente, porque los países no tienen las mismas capacidades y ahí se cuelga todo. Entonces hay que ser un poco conocedor para saber si eso es bueno, regular o malo, pero nosotros estamos atrasados porque no tenemos el permiso del ministerio para publicar eso. Entonces estamos en esa puja para poder publicar. Darío, usted que está en la parte clínica, ¿alguna consideración acá? Sí, eso quería yo comentar. Yo creo que la parte de insumos es muy importante del trabajo en los prestadores y obviamente también en los aseguradores. Yo creo que esos dos deben trabajar de una manera muy articulada, digamos, en que muchas de las tecnologías que aparecen realmente logren una evidencia que sea lo suficiente, lo más adecuada para que realmente pueda entrar al sistema y sea usado. Nosotros tenemos experiencia de haber hecho varias evaluaciones en las cuales decimos esto no tiene ningún beneficio real para los pacientes y para el sistema y esas tecnologías no han entrado, por ejemplo, a ser parte del armamentario dentro de la Fundación Santa Fe, ¿sí? Y si entran, entonces, y se discute que esto puede tener algunas cosas más en investigación, se entra como una tecnología en investigación para el desarrollo y seguimiento de esa tecnología para ver si posteriormente podría entrar como una evidencia que sí es fuerte, pero
Muy pero bien, Darío. eso es una parte clave que hay que hacerlo. Muchas gracias. En sala tenemos a Manuel Tiberio. No. ¿Aló? Sí, señor. Ahí. Bien, muchas gracias. Bien, como médico y como salubrista público siempre he tenido una preocupación, que es la financiación de nuestro sistema de salud. Ese es un tema del que mucho se ha hablado, pero que en realidad no parecieran existir muchas respuestas rápidas. Si mañana lo llamara el doctor Guillermo Jaramillo, ¿cierto? Y le dijera, mire, tengo un dinero, quiero invertirlo en lo más importante de su rol, ¿a dónde debería enfocarse esos recursos? El doctor Londoño, desde su perspectiva como IPS, la doctora Taborda, desde su rol y conocimiento, para la doctora Costanza, desde su experiencia en EPS, y la doctora desde el IETS, ¿cuál sería, yo sé que hay muchos temas importantes, cuál sería el más importante desde el punto de vista del financiamiento del sistema salud colombiano, donde debería enfocarse mañana el Ministerio de Salud? A ver, tengo una duda con la pregunta que haces. Es, ¿dónde me gasto esos recursos? Sí. ¿O dónde consigo más recursos para el financiamiento No. del sistema? La primera, ¿en qué los invertiría? Solo hay una condición, y es que no puedes aumentar la UPC. No hay más dinero, no puedes aumentar la UPC con el mismo presupuesto que ya tienes. ¿Hacia dónde enfocarías? Listo. Mañana hablar de priorización y hay que incluir unos elementos dentro de la priorización, que son los años de vida ajustados por calidad. Donde mayor se obtenga beneficio es donde los recursos se deben invertir. Y por eso la evaluación económica en salud tiene que ver más con el beneficio que se logra que con el gasto. Muy interesante la pregunta. Yo definitivamente le apostaría a la creación de una instancia técnica, una mesa técnica, no sé cómo se llame, un consejo, un grupo que pueda estudiar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia como realmente es. Porque lo que hemos visto y mismas instancias, instituciones del Estado, del gobierno, tienen diferentes valores. Por ejemplo, en este momento no se sabe cuál es realmente la deuda que existe entre EPS y IPS, ¿sí? Y yo creo que hay que ir más allá, porque quien dice que ese es el único problema del sistema no lo conoce. Entonces, crear esa instancia, un grupo de expertos, y eso lo acompañaría de algo que realmente pudiera darle el sello de Colombia potencia mundial de la vida, es escuchar a los pacientes. Eso es una deuda y una asignatura pendiente si queremos pensar y demostrar valor en salud. Gracias, Alejandra Constanza. Bueno, pensaría que en modelos predictivos y preventivos reales, porque nosotros hablamos de prevención, pero realmente estamos enfocados en el riesgo materializado y ahí le damos el patimán. ¿Es malo? No, pero es que ¿cuántos de nosotros han sido abordados para que cuando lleguen a su vejez, yo sé que aquí todos están de 25, pero se va a llegar el momento en que empecemos de 50 y empecemos más allá? En modelos predictivos, ¿cómo vas a abordar los factores que aún no se han materializado y que van a hacer que cambien el pronóstico de la enfermedad? Porque ya el que tiene materializado el riesgo le haces el manejo de la guía y demás. Para mí, modelos predictivos y preventivos reales, que no tienen que ver con hacer actividades puntuales, sino con unos temas que van allá. He tenido la oportunidad de hacer los modelos predictivos y eso ahorra además un platal, interviene, da bienestar y hace que demos impacto en las poblaciones. Yo haría varias cosas, si me da mucha plata, pediría muchos más estudios de evaluación de tecnologías, pero haría varias cosas. Trataría en consonancia con lo que todos sabemos, que la promoción y la prevención son lo más costo efectivo. Definitivamente tendríamos que darle mayor resolutividad a los médicos. Deberíamos, si a mí me dijeran, costéese qué debería tener en APS el país, lo costearía, pero además lo priorizaría, lo hablaría con los actores, haríamos algún diseño muy interesante, buscaríamos la mejor evidencia en el mundo, que es lo que más funciona, haríamos modelos para todo el país, modelos diferenciales, modelos totalmente resolutivos.
Yo además diría qué equipos tienen que llevar estas personas, qué se debería cubrir, o sea, podemos hacer una cantidad de cosas, pero para poder hacer modelos predictivos, modelos resolutivos y demás, tenemos que tener datos. Yo trabajaría realmente en el tema de la historia clínica electrónica y las bases de datos. Son pobres los desarrollos, llevamos hablando muchos años y seguimos dando vueltas. Los temas de interoperabilidad son escasos y realmente pues, es lamentable porque llevamos hablando, comprando computadores y haciendo una cantidad de cosas, pero esto todavía no es real. Hay que armonizar las bases, dejar realmente lo que sirve. Trabajaría mucho en los temas en los sistemas de información, porque si yo no mido lo que hago, yo cómo sé si voy a mejorar. También en la calidad. Una cosa que de pronto no mencioné, que realmente le llevo dando vueltas un tiempo largo, es el tema de calidad con evidencia, no únicamente por consensos, o sea, es supremamente importante y hay desarrollos. El NICE fija indicadores, el NICE fija metas y demás, pero de una forma técnica. Obviamente hay discusión con los expertos. O sea, yo me gastaría, si me la consiguen, profe, yo le prometo que me la gasto bien. Entonces, yo recordaba cuando era niño, veía un programa mexicano que llamaba Capulina. Entonces, a propósito de los 1.000 millones que usted necesita, yo pongo 1.000, ¿quién pone el millón? Ahí tenemos 1.000 millones. Tenemos en sala una lista de espera de 5 personas, ella, Astrid, acá en segunda fila, Madeline, y en primera fila. Y tomo otras remotas. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias por el espacio. Quisiera hacer una pregunta para todos los panelistas. De hecho, es que la epidemiología nos dice dónde se enferman y mueren más. Y quisiera poner solo un ejemplo en cuanto a los eventos prevenibles y evitables que se da más en población pobre de Colombia, ¿sí? Acá, pues, para hablar de país. Mi pregunta sería como, ¿qué podría ser innovador desde su rol en economía, enfocado a economía de la salud, para poder hacer más atractiva la inversión de otros financiadores diferentes al sector salud, para poder intervenir esas enfermedades donde ya estamos sobrediagnosticados en el país, para que pudiera tener un impacto real en la disminución de la mortalidad? ¿Tu nombre? Luisa Moyano. Muchas gracias, Luisa. Luisa, pero sí, o sea, tú hablas de unas mediciones que son cargas, ¿cierto? Tú dices, esta es la carga de la salud, de una situación de un sitio particular o de otro, y yo creo que uno tiene que, en esos casos, uno tiene que mirar si el sistema está respondiendo a eso, a esas necesidades. Y lo que vemos es que en algunas oportunidades nuestro sistema no responde a esas necesidades. Y ahí es donde piensa uno si necesita un sistema diferente para algunas condiciones y en algunos lugares, no un sistema único. Entonces, mi pensamiento en eso es que uno tiene que solucionar las situaciones revisando la situación que es particular de los territorios con un sistema especial para los territorios. Y no todo el sistema de salud funciona igual, ni debe funcionar igual en todas partes. Y eso hace que tú priorices, digamos, las acciones que haces en ese territorio de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las acciones. Pero mirándolo como sistema, no como un sistema único. Bueno, voy a acudir a mi otra parte de formación que tengo, que es en interculturalidad y salud pública, y complemento un poco lo que acaba de decir el doctor. Creo que para ser atractivo y conseguir más recursos es necesario hacer las cosas diferentes. Entonces no podemos seguir pensando en soluciones verticales, sino horizontales. ¿Y eso qué implica? Que las comunidades tengan sus propias respuestas y se empoderen y planteen soluciones diferenciales. Eso nos obliga a pensar en la salud por territorios, y creo que eso sería muy interesante de verlo en nuestro país, dada la diversidad que tenemos. Bueno, nuestro modelo se llama MAITE, y ese modelo territorial. Nuestra planeación en la atención, que ya está normada, habla de caracterización, priorización y planeación de la atención por territorios.
Lo que pasa es que ahí se requiere, e incluso nos habla de los tipos de planeación y de ASIS que deben hacer y por cada actor. El ASIS por determinante, que es el que debe conocer toda la población, la tiene que hacer el ente territorial. Lo que pasa es que ahí tenemos que pasar de hacer saludos a la bandera, porque siempre contratamos, ay, rápido, sáqueme eso ahí, ¿sí? Y resulta que hasta que no se tome conciencia por el actor o por el rector municipal de cuál es su necesidad y de identificarla correctamente, no se puede construir la de zona, no se puede construir la de departamento y no se puede construir la de país. Este país hace 2 años, pasadito pandemia, sacó nuestra primera caracterización, es la primera versión con déficit de información, porque efectivamente aquí hacer información hay que hacer 50.000 cruces, pero sacó un primer abordaje de problemas por territorio. Quienes estamos en ese tenemos que priorizar, y yo les puedo decir, porque después de 8 EPS, en cada una tengo territorios y he tenido territorios nacionales y conozco, no es lo mismo estar en Antioquia que estar en Boyacá o que estar en territorios nacionales, porque las necesidades son diferentes. Pero las herramientas están. Cuando se ejecuten correctamente, nosotros podemos hacer concertación, porque además está normado y no es nuevo, con los territorios para saber las acciones particulares por territorio. No es lo mismo estar en cabecera municipal que estar en un municipio que está a 7, 8 horas, pero sí con actividades como tal, cuando uno conoce los territorios, puede hacer acciones diferenciales que pueden marcar la diferencia. Muchas gracias, Constanza. Adriana, tenemos una pregunta muy concreta que nos envía por el chat Guillermo Rico, y yo creo que fue suscitada a partir de su intervención. ¿Cómo hacer una evaluación económica para cuidador o terapias alternativas? En esas estamos. O sea, no, realmente hemos hecho cosas en terapias alternativas para exclusiones, hemos podido excluir varias, entonces efectividad y seguridad las hemos hecho. Datos, faltan datos, o sea, a veces los retos es conseguir los datos, entonces muchas veces tenemos que traer de afuera grupos de expertos y demás. Hemos hecho evaluaciones para alternativas, hemos podido excluir psicomagia, hemos podido excluir la camilla esta, no me acuerdo cómo se llama esta camilla, que en teoría arregla todo. Pueden mirar la lista en el ministerio y tenemos una lista larga de exclusiones. Eso lo hacemos. Muchas veces no hay datos porque son series de casos pequeñas, y obviamente el que el baile las defiende es el que tiene esa serie de casos, aunque no haya ninguna evidencia del mundo. Tuvimos algo con medicina tradicional china, hicimos un producto supremamente interesante y extenso de homeopáticos. O sea, tenemos muchas cosas muy interesantes, y si hay un interés particular que me escriban, pero hay métodos y vamos a buscar más métodos. Muchas gracias. En sala tenemos a Astrid. Buenas tardes, ¿me escuchan? Mi pregunta es para la doctora Adriana. Está pues circulando un borrador de una nueva circular para regulación de precios de medicamentos, y me gustaría conocer su opinión con respecto a la metodología nueva que se propone en esta circular con respecto a la circular antigua, la circular 3, que definía muy bien cómo era la metodología para la regulación de precios. Y una pregunta adicional, ¿no cree que esta nueva metodología va de pronto a limitar que entren productos innovadores y tecnología innovadora al país? Muchas gracias. Yo le puedo contestar de lo que va a pasar con precio basado en valor en adelante, con la evaluación simultánea y la aplicación del artículo 72. No tenemos que ver directamente en este momento con la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Esa comisión está constituida por Ministerio de Comercio, Ministerio de Salud y, si no estoy mal, Presidencia de la República, no más. En este momento no tenemos ningún tipo de intervención. Supe, antes de que empezáramos a trabajar los artículos 72, que se habían reunido unos 15, 20 días antes, la comisión, y las circulares que han sacado pues, las hicieron ellos. Vamos a empezar a actuar a partir del precio basado en valor, y ahí nuestra evaluación va a ser insumo para que la comisión decida en conjunto con el insumo que le llega del INVIMA. Es una para respuesta, pero es lo mejor que le puedo decir. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta. Tu nombre, por favor. Hola, Sí. ahora sí. Voy a usar una cosa suya
para cuidarme en salud, doctor. Yo soy un filósofo y un psicólogo tratando de entender términos económicos desde hace un par de meses en la especialización. Pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho y por eso quise hacer la especialización, y es que, aunque comprendo el valor de las evaluaciones económicas en tecnología, sobre todo tecnologías sanitarias, hay algo que desafía al sistema y es las tecnologías sociales que le responden a lo que en este momento está viviendo el mundo con el envejecimiento poblacional y todo lo que se está trayendo. A veces siento que se habla de eso cuando se pregunta por cuidadores, pero pues es que los cuidadores son una partecita. ¿Sí? Esto es mucho más complejo y esto, desde mi sentir casi lego, sí que desafía la sostenibilidad del sistema, porque a veces yo lo siento hasta poco mapeado, es decir, del otro tenemos un poco más de nociones con todos los desafíos que ustedes han puesto, pero esto es algo que se nos vino encima ya y que siento que pronto, ¿sí? Y que yo intuyo en las evaluaciones económicas un camino para poder empezar a hacerlo entrar al panorama y que no nos coja de pronto, con un dicho muy paisa que se lo aprendí a mi maestro de novicios, con los calzones en la mano. ¿Sí? Muchas gracias, Daniel. Yo quiero decir algo en eso, y es, ahí tienes una buena oportunidad de tesis. Ya empezamos, ya estamos hablando con el Ministerio de Igualdad y el Sistema del Cuidado. Hay que estar muy atentos a la discusión. Yo creo que van a hacer convocatorias, tienen recursos, tienen mucho trabajo, y es que es la línea delgada o gruesa que separa el cuidado de la salud. Entonces hay que estar muy atentos, porque de alguna forma me pareció que lo que se está dando es un tinte más de cuidadora mujer y de economía feminista del cuidado. Entonces no, toca participar. Yo creo que las instancias están, las posibilidades están, y pues yo creo que la participación es importante, o sea, promover esa participación y aprovechar esos espacios. Están en ejecución, las organizaciones se están acercando y están tratando de limitar cómo se va a hacer. Muy bien, tenemos una pregunta que nos envía Julián Carvajal. No, sigue Madeline allí, perdón. Yo tengo acá la lista de espera, tranquilos. Bueno, porque por allá también hay. Okay. Esta pregunta, espero que concretemos por temas de tiempo, pero muy, muy interesante. ¿Qué recomendaciones técnicas específicas existen para evaluar modelos de atención primaria en salud en IPS? ¿Y qué herramientas abiertas de manera disponible existen? Además, ¿qué sería lo más recomendable? Análisis costo-beneficio, costo-efectividad, costo-utilidad, etc. Pregunta del billón. Todos los caminos. Bueno, yo pienso que lo primero es conocer el territorio, porque no es lo mismo tener un municipio que está en cabecera municipal a un territorio que está en una zona dispersa, donde además la población que está en el, comillas, casco urbano es mínima. De acuerdo a eso, tú puedes empezar a hacer la evaluación de necesidades. Si se requiere información, ese es un reto, y comparto, porque cuando uno está en cualquiera de los actores, en aseguramiento, en prestación, y busca información, eso es una tragedia, porque hay que hacer miles de cruces de bases de datos, y además con un tema que a veces me dejan por fuera, y es que dicen yo ya crucé, y uno le dice, ¿y le miraste la calidad del dato? Y todo el mundo mira como para el techo, porque si no, pues estamos analizando datos sin tener la calidad, y eso creo que genera diferentes sesgos. Con ese primer abordaje, tú puedes evaluar un modelo acorde al territorio donde estás, ¿sí? Desde mi experiencia con uno de los aseguradores lo pudimos hacer. Estábamos en 520 municipios del país, de los cuales 263 municipios eran de alta ruralidad o zona dispersa. Y ahí tomamos estrategias diferentes para poder, porque no es lo mismo, porque tú dices, ay, pues coge un bus o te vas caminando y llegas al centro de salud. Y ahí hicimos estrategias diferentes de llevar a territorios ciertos exámenes. Hicimos temas de telemedicina,
Hicimos un piloto, lástima es que son pilotos. ¿Se acuerdan que yo les dije que había como unas entidades que lo han entendido? En su momento fue con una institución en Bogotá que montó un piloto de telemedicina y hicimos en 3 municipios del departamento del Meta, muy hacia adentro, el ejercicio de hacer telemedicina para medicina interna, para ciertos temas dermatológicos, y me falta una especialidad que ahorita la memoria me falla. Y eso nos dio una experiencia. Teníamos otro modelo que era de acuerdo al territorio, a los análisis que se hicieron, llevamos exámenes y teníamos unidades móviles que podían llevar a esos territorios, y lo que hacíamos era en unas brigadas especiales llevar ciertos temas para hacer tamizajes, eso se mira territorio a territorio y hay que conocer los municipios para poder saber, no solamente conocer las necesidades de salud, sino también todos los temas culturales y sociales, porque no la misma estrategia me va a funcionar en la costa, no sé, en San Bernardo del Viento, que hacerla en Paz de Ariporo, ¿sí? Entonces, es conocer eso, y eso nos permite hacer, digamos que marcar un poco cómo va a ser la atención primaria. Madeline. Buenas noches. Mi pregunta va para un actor importante en todo de todos estos temas, que es la industria farmacéutica. ¿Cómo relacionarnos con la industria farmacéutica sin que se tenga conflictos de intereses? Y más cuando en la región tenemos umbrales que todos están por debajo de un PIB per cápita, y que en la mayoría de casos muchas de las tecnologías pudiesen ser no costo efectivas. Y ya vemos a una industria presionando por propuestas de valor y transformar la forma de cómo vamos a medir. Entonces, ¿qué hacemos con esta industria que presiona constantemente los sistemas de salud para incorporar? Y paga, en algunos casos, capacitaciones y fortalece el mismo personal que evalúa. Muchas gracias, Madeline. Yo solo quiero decir que hay unos temas en eso, y es, yo creo que hay que haber transparencia en cuando se hacen, digamos, las evaluaciones económicas, en el sentido en que uno ponga claro de que si hacemos la evaluación y el resultado es negativo, lo vamos a mostrar. Si eso no ocurre, uno no debería hacer la evaluación, porque de esa manera, digamos, uno puede mostrar las cosas que son a favor y otras cosas que no son a favor. Pero al mismo tiempo deberían hacerse muchas evaluaciones independientes de la industria. Y eso le corresponde a las instituciones, le corresponde a las EAPBs, etcétera, que lo hagan, de modo que ellos puedan decir, mire que están trayendo esto y esto no me está generando un beneficio superior a lo que ya hay, que es parte de lo que va a ocurrir probablemente con la entrada de estas nuevas definiciones, en que todo va a ser precio por valor. Si esto no me produce un valor superior, pues le va a tocar el mismo precio del que ya hay, y si no le sirve, pues suerte. Constanza. Hay una manera desde el aseguramiento, y es los acuerdos de gestión compartida, donde uno pone indicadores y puedes contratar tecnologías, pero si no hay resultado, uno tiene la manera de decir, si la tecnología no da, no te pago, o te descuento un valor importante. Obviamente, para eso, ¿qué se requiere? Información, transparencia, poner los papeles sobre la mesa. Esa es una cosa que a veces nos cuesta, porque toca poner la parte certera, esto es lo que me cuesta, esto es lo que me vale, tengo esta capacidad, pero sí se puede. Dan muy buenos resultados, e incluso puedes involucrar a prestadores para que el tema, pero se requiere transparencia, y eso hace, y tú colocas los indicadores y los marcadores de cuándo hay resultados, sí, y cómo vas a pagar, y eso hace que además genere incentivos para que se promueva el tema de resultados y obviamente de favorecimiento económico. Adriana. Tema rápido, profesionalismo médico. Creo que eso es súper importante, autonomía, autorregulación, control de pares, autocontrol, transparencia, ética, es largo, pero creo que una herramienta es sobre todo que el médico se siga formando y que maneje estos conceptos de economía de la salud, de valor y demás. Si yo no tengo con criterio, pues lo voy a creer lo que me diga el visitador médico. Si tengo criterio, puedo revisar, entender. La clase que viene ahora de la doctora Paula va a ser muy buena, y de pronto devolviéndome al tema
No, sí, quédese. Quedándose un poco para el tema de cómo miramos las diferentes evaluaciones para un municipio, parte de la pregunta. Usted tiene la primera parte de la PICOD es la población, y con eso, contestando la pregunta, voy a saber qué tipo de evaluación voy a tener que hacer. Entonces, siempre va a ser por ahí. Entonces, entre más elementos tengan ustedes, va a ser más fuerte. De pronto no van a alcanzar a hacer ni la maestría, ni la especialización, ni el diplomado, pero tiene que haber unos elementos básicos para los médicos. Les puedo decir fácil, los pacientes llevan años luz de la mayoría de médicos. Están volando, se capacitan todos los días, y creo que los médicos, no solamente los médicos, sino personal de salud, están en mora en hacer esto también masivamente. Bueno, el tiempo se nos agotó, pero quiero abusar de la generosidad de nuestros ilustres invitados para que nos tomemos 8 minutos adicionales, respondamos 2 preguntas que tenemos en la cola y una remota, y los demás, lo lamento, pero puede ser que en el receso, si hay lugar, lo hacemos incluso para no atrasar la agenda. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Camilo Castellanos. Mi pregunta está relacionada con la anterior y tiene que ver con los umbrales, y es con la publicación del paper que salió hace algunos meses sobre el nuevo umbral para Colombia. La pregunta es para todos, ¿vamos a empezarlo a utilizar para nuevas evaluaciones económicas que se van a hacer? Eso por un lado, y voy a tomarme el atrevimiento de hacer una segunda pregunta, y es ¿qué hacer con las terapias del fin de la vida? Y qué hacer allí entonces para, se deben aceptar, y desde qué punto se deben aceptar. De alguna forma, espérese, profe, ayúdeme mientras yo pienso un poquito más. Te voy a contar que curiosamente cuando trabajábamos con Alejandra aquí en la fundación, hace fácilmente 2 años o 2 años y medio, decidimos adoptar ese umbral. Y sin conocer todavía todos los análisis, conocíamos análisis de lo que se había hecho en otros países, y de acuerdo a eso dijimos 3 es demasiado, para Colombia debe ser 1. Y empezamos a usar solo ese criterio, y no es tan difícil. Y debería convertirse en el criterio que todo el mundo acepta. Claro, nos vamos a dar cuenta que cosas que dijimos en el pasado que eran costo efectivas, de pronto ahora ya no lo son. ¿Sí? Le digo, lo estamos usando ya, las evaluaciones del ministerio están incorporadas en eso. No creo que logremos incorporar en esta primera instancia el precio basado en valor, la parte de costo efectividad, porque de alguna forma sería meter un multicriterio y todavía no estamos listos para esa discusión, pero ya se está usando, se pueden usar. Y lo que está de pronto complementando la pregunta del control de precios de medicamentos, creo que son por etapas, o sea, tenemos que ir adquiriendo la madurez, la costumbre con el uso de los umbrales y demás. Nos faltaría, también queremos hacer en un umbral de impacto presupuestal que también ayude a tomar decisiones. Es súper interesante todo eso. Santiago Cava nos pregunta, el que primero levante la mano se gana la respuesta. Santiago Cava nos pregunta, ¿cómo pueden los responsables de la toma de decisiones equilibrar la búsqueda de eficiencia económica mediante la evaluación económica con la necesidad de garantizar equidad y acceso igualitario, pero más allá de los cuales? Es una buena pregunta de tesis. Se la ganó. Sí. No, pues de hecho desde Sapiens esa es la, digamos, la misión, cómo logramos cerrar la brecha entre eficiencia y equidad. Y aquí quiero tratar de resumir la respuesta porque he captado varias preguntas muy interesantes y, profe, una recomendación para la especialización. Estamos como en mora de estudiar e incorporar la equidad en la evaluación económica en salud. Y eso implica, no sé, una electiva, un seminario, algo especial donde podamos hablar de los cuidadores. Entonces aquí quiero hablar de las terapias del final de la vida. Si nosotros a esas terapias o tecnologías no le incorporamos la perspectiva social, eso no va a ser importante. Entonces hay un llamado a que incorporemos la equidad y la perspectiva social dentro de los análisis. Obviamente es un tema retador dentro del ejercicio de priorización.
Muchas gracias. Última pregunta de la noche. Quien levante la mano se la gana. Buenas tardes, mi nombre es Darío Lesmes y pues escuchándolos me queda en la incertidumbre si es pertinente a realizar evaluaciones económicas por regiones. Si bien hacemos una evaluación económica por país, siento que a veces hay regiones que deberían analizarse por aparte en sus condiciones, y si eso se debería hacer, ¿qué papel podría tener, por ejemplo, las EPS como recopiladora de datos? ¿Sí? Tenemos una obligación en prestar servicios, pero no en generar información y datos, y a veces esos datos están, pero son privados y no los prestan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que deberíamos ser más juiciosos es cómo describimos las evaluaciones, porque si de pronto describimos las evaluaciones con mucho detalle, cualquier persona va a poder replicarlo usando unos datos un poco diferentes que sean de las regiones. Lo que quiero decir es, si se hace un modelo para Colombia y en ese modelo uno describe qué fue los elementos que incluyó con un buen detalle, puede ser que cuando yo esté en otra región diga, pues mire, aquí eso es diferente. Y entonces yo meto esos datos y puedo hacer una nueva análisis de eso. Por el otro lado, hay todo lo que se llama el análisis de incertidumbre, y casi siempre en todas las evaluaciones se hace, en que uno pone, digamos, un espectro grande de lo que pasa con la efectividad, con los costos y todo, y ahí sabe uno si en ese rango de cosas, digamos, esa definición se mantiene. Y yo creo que hay que mirar esos detalles, hay que ser muy juiciosos como en analizar si se hizo una buena análisis de esa incertidumbre, y con eso podemos de pronto decir es aplicable o no es aplicable. Les propongo algo, cada uno tómese un minuto para cerrar su intervención. Empecemos por Alejandra. Bueno, yo iba… Un minuto. Quería complementar, y creo que esa pregunta es retadora, pero nos obliga a tocar un tema que no hemos abordado, y es la evidencia del mundo real. Y entonces, ¿cómo logramos, por aseguramiento, por prestación, lograr generar mejores indicadores, mejores datos en salud? Eso primero, para tomar decisiones y poder hacer evaluaciones económicas, porque si a uno a una evaluación económica le pone basura como datos, le va a dar basura para tomar decisiones. Eso lo quería complementar. Y de mensaje para cerrar, profe, y a todos, gracias por la valentía de aguantar tanto tiempo, uno se emociona con estos temas. Yo quiero hacer una invitación, y es a que nos apropiemos del conocimiento. Ese es mi mensaje final. Herramientas hay muchas, pero ese es el punto de partida. En este momento, hoy, como estamos en país, ya no tragamos entero, hay herramientas para tomar mejores decisiones. Constanza. Tu pregunta y el cierre. Existe, el marco del sistema de Colombia trae unos determinantes generales, pero por eso se hace análisis individual municipal, para que tú puedas contextualizar. En unos te va a salir una cosa, en otros otra. Por eso es importante que tú conozcas cada territorio para poder hacer ese análisis, y eso te va a permitir tener. El tema de la información, creo que Colombia está en mora de avanzar en eso, porque cuando todavía llegan en CDs información y de mala calidad, y mientras no tengamos una seriedad en que tanto prestador, todos los involucrados tengan un manejo serio de la información, vamos a estar haciendo 50.000 cruces que a la hora de te van a dar un sesgo, un error importante en el análisis de información. Conciencia para diligenciar la información correctamente. Para el cierre, creo que formación, apropiarnos del conocimiento, el sistema es nuestro, pero si yo no participo y solamente me hago atrás para criticar, es mejor cuando nosotros aportamos conocimiento en pro de la mejora, y creo que eso es lo importante. Es un sistema denso que trae muchos temas, yo crecí con ese sistema, lo he monitoreado a lo largo de todo este tiempo, pero creo que es un sistema que tiene muchas cosas, y solamente el aporte de quienes lo viven puede hacer que se haga más ajustable a la realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Adriana. Varias palabras cortas. Trabajo en red,
trabajo multidisciplinario, ciencias de la implementación, pasar del dicho al hecho, o sea, el territorio tiene muchos trabajos para pasar la norma hacia lo específico y tenemos que trabajar muchísimo en ciencias de la implementación y eso obviamente tiene una diferencialidad. Y se me olvidó la otra, pero… Darío. No, yo solo quiero decirles es que en la evaluación económica, recuerden siempre esa premisa, lo más importante es el beneficio que estoy obteniendo con la inversión que hago, no el gasto. Muchas gracias, Darío. Bueno, vemos un público ávido de conocimiento, estamos buscando la apropiación y mantenemos nuestro compromiso con la formación.